Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Desfragmentando el Momento. Estamos contentos de estar de vuelta, nos ausentamos una semana, pero estamos de regreso con uno de los videos cortos. Mi nombre es Carlos Silva. Mi nombre es Jorge Silva. Y pues vamos a hablar el día de hoy un tema interesante, un tema que surge a raíz de una plática que tenía con mi hermano de cómo sentía yo distinto las relaciones específicamente laborales, de cómo la pandemia nos ha modificado la forma en cual nos saludamos, y específicamente ese es el tema del día de hoy, el saludo, ver cómo se ha modificado a raíz de esta pandemia y las nuevas formas en que hemos adoptado y que hemos normalizado de cómo nos vamos a saludar de hoy en día. El más común, pues ya lo conocemos, que es el choque de puños, y entender un poquito de dónde se origina y cuál es el trasfondo que tiene el saludo y el impacto que puede llegar a tener o no esta nueva forma en la cual nos estamos saludando. Claro, y es que lo que analizábamos nosotros era precisamente esta manera en la que el coronavirus, la pandemia actual, ha cambiado la forma en la que nosotros pues saludamos a otras personas, puesto que antes solíamos estrechar su mano, acercarnos a las mujeres, a darles algún beso en la mejilla y tal. Entonces lo que queríamos desfragmentar, como hacemos cada semana en nuestros capítulos, era precisamente analizar este concepto de los saludos y intentar llegar al origen precisamente de este concepto. Claro, como decía en su momento Ortega y Gasset, el saludo es el uso de los usos, la consigna, la señal de la tribu, es decir, es algo más que un simple contexto en el cual solamente lo hacemos a lo mejor por cortesía. Muchas veces lo entendemos que a lo mejor llegas a algún lugar como tal, a un lugar donde no te invitaron o que llegaste de sorpresa, lo más cordial o lo más común que hacemos pues es saludar, es llegar a estrechar la mano de los invitados, de quien esté presente, y lo hacemos de inicio sí como un contexto de más de formalidad, de dar un poquito de cortesía. Pero obviamente a raíz de la pandemia, como lo comentas, se ha modificado esta manera de hacerlo con el distanciamiento social, obviamente, primero poniendo de antemano la salud de todos los seres humanos, de todos los seres vivos, que es lo más importante, y obviamente esto ha modificado que el saludo pase a ser algo a segundo plano, y queremos entender precisamente cuál es el origen. Vamos a, si quieres, partimos de ahí, claro, de entender dónde surge el saludo, de dónde se origina o por qué se hace. No sé si quieras empezar platicando precisamente esto. Y es que, bueno, como cada semana o como cada de los programas de los que hacemos, pues buscamos desfragmentar hechos sociales, ¿no? Y claro, nos dimos cuenta cuando hablábamos al respecto de este tema que esa es una norma social que pues simplemente hacemos sin cuestionarnos por qué, y yendo un poco a los orígenes para dar inicio al tema, pues investigando un poco nos dimos cuenta que el origen tradicional del saludo en las civilizaciones antiguas pues era básicamente como un gesto de paz, ¿no? Claro. Era este gesto que se hacía para demostrar que no se sostenía un arma, ¿no? Y una de las cosas que más notábamos al investigar era que pues justamente se suele hacer o se tiene esta norma social, este hecho social de que se salude con la mano derecha, puesto que claro, se solía llevar el arma, ¿no? En algún sitio. Entonces pues básicamente es lo que queríamos empezar mencionando, que primero era un gesto de paz. Claro, entonces entendemos que era precisamente, como mencionas, un gesto de paz, y sobre todo de que era una manera de comunicación no verbal en la cual tú demostrabas a la otra persona, sin necesidad de un diálogo, que la otra persona entendiera de forma rápida, claro, que tú ibas en una sintonía o en una forma amigable, que no ibas en su momento, obviamente con el paso del tiempo y en la época anterior, pues existían bastantes guerras, bastantes conflictos, en la cual era muy común que existieran las traiciones, que en el momento en que hubiera algún acercamiento el uno con el otro, diferentes bandos enemigos, contrarios o que tenían algo en disputa, pues hubiera un momento de traición donde pudieran apuñalar o donde pudiera haber algún tipo de acto en contra de la otra persona, y de esta manera podían entender de forma no verbal, repito, la otra persona de forma rápida de que venías en una sintonía de paz, en algo obviamente de algún acuerdo o algo que iban a llegar en común. Y como mencionas, obviamente, pues la mano derecha pues se formalizó porque la mayoría de la gente son diestros en general en la población, la mayoría es diestra, entonces la espada la portan obviamente del lado izquierdo para cuando desenvainan la espada, pues bueno, es obviamente con claro, la derecha, y de esta manera tú garantizabas que la otra persona fuera más difícil que lo pudiera realizar con la mano izquierda. Y obviamente también el origen del saludo como tal, del que hacemos de esta manera, era precisamente para también demostrar que no trajeras un arma claro, corta, un arma, un puñal, una navaja o algo que trajeras escondido en las mangas. Entonces de esta manera, al hacer este gesto como tal, hacer esto, sí, que lo normalizamos, realmente ves a alguien en la calle y ¿qué es lo que haces? Levantas la mano, lo saludas, y este gesto se hacía sacudiendo precisamente la mano para que la otra persona viera que tú no traías nada que trajeras escondido, precisamente
como comentaba, para que no hubiera alguna traición. Claro, y esto es tan común que pues ya la forma de saludar a alguien de lejos, pues simplemente le mostramos la mano, y está tan normalizado que se puede llegar a tener esta confusión, ¿no? Sobre si estás saludando o te estás despidiendo, ¿no? Porque no les ha pasado precisamente que vas en la calle, te encuentras a alguien, lo ves de lejos, se acercan y tú le dices hola y la otra persona te dice adiós, ¿no? Y se tiene como que, bueno, este momento un poco incómodo, pero pues el origen de esto, de mostrar la mano así, es precisamente, como ya decías, para que la otra persona pueda estar seguro de que no traes ninguna arma ni de que lo vas a atacar, ¿no? Y otra de las partes importantes que queremos analizar también es que precisamente este gesto de darse la mano, de estrechar la mano, era una forma de hacer el saludo más democrático, de hacer el saludo pues como que fuera más estándar para todos, ¿no? Puesto que anteriormente, un saludo más universal, porque anteriormente lo que se solía hacer con los emperadores, con los reyes, con las personas de alto cargo, que es algo que, bueno, en la actualidad tal vez podemos seguir viendo con algunas personalidades, pues es que era una manera de eliminar las jerarquías, puesto que antes hacían reverencias, te tenías que quitar el sombrero, la gorra y tal, y por eso en la actualidad cambió para eliminar precisamente estas jerarquías, o una de las razones por las cuales ahora mayormente todos nos saludamos estrechando la mano del otro, es para demostrar que no hay jerarquías, que yo no te tengo que hacer reverencia a ti ni tú a mí, o que yo no tengo que quitarme el gorro y tal contigo, porque pues estamos en condiciones iguales, ¿no? Un poco lo que hablábamos la semana pasada con este tema, o hace 2 semanas, de las delimitación de las situaciones, ¿no? Donde se establecen las jerarquías de cómo vas a tratar a los demás. Si no han visto ese video, vayan a verlo, pero pues es lo que queremos analizar, ¿no? Cómo ahora nos estrechamos la mano para precisamente eliminar las jerarquías con otras personas. Sí, es claro, entonces, a manera de pequeños cierres que vamos a ir haciendo en este momento, pues podemos entender que obviamente dependiendo del contexto, dependiendo de una circunstancia incluso sociopolítica, puede alterar una costumbre, Entonces lo vimos desde un inicio como una condición sociopolítica de guerra, de orígenes bélicos, pues originó que el saludo fuera de esta manera para simplemente demostrar que tú venías en son de paz con la otra persona, que venías a lo mejor a en un acuerdo mutuo, o terminar con una guerra, o formar una alianza. Entonces era una manera no verbal de poder comunicarnos de forma rápida y entender las dos partes que teníamos una comunicación en común de manera no verbal, repito. Y obviamente, pues con el paso del tiempo, diferentes circunstancias sociopolíticas, socioculturales, socioeconómicas, ha transformado la forma en cómo nos saludamos, y el claro ejemplo que vemos es ahorita con la pandemia, como a través de ahora de un contexto de salud pública, de salud mundial, pues ha modificado la forma en cómo nos saludamos y cómo tenemos ahora que tener ese contacto, ese acercamiento. Pero siento yo que es importante, y mencionabas tú que el origen al que se cambió ahora por un estrecho de manos, como se normalizó antes de la pandemia, quiero especificarlo, era de una manera, como decías, de tener una democracia, de entender que estábamos en las mismas circunstancias, que no había a lo mejor algún rango mayor o algún rango menor, que los dos teníamos esa misma condición, para evitar precisamente, como tú mencionas, las reverencias, que a lo mejor te tuvieras que hincar para recibir a la otra persona o para saludarla, o que no la podías incluso ni mirar a los ojos en el caso de los reyes. Y esto ha modificado, pero quiero puntualizar que a mi punto de vista, haciendo la investigación que hemos realizado, las jerarquías con el saludo, específicamente con el saludo de mano, no se ha erradicado por completo. Diferentes estudios del lenguaje corporal pues demuestran que específicamente el saludo es muy importante. Traigo a contexto específicamente el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de él, y si tienen chance o podemos poner en la edición alguna imagen de cómo él saluda, pues él tiene una manera muy particular de saludar, de una manera de demostrar su jerarquía con un simple gesto, que es agarrar a la otra persona, saludarlo con demasiada fuerza, incluso jalarlo, y tener ahí un poco de agresividad, obviamente, claro, de su forma, de su personalidad, como conocemos cómo es él. Pero sí, estos saludos queda totalmente de lado el decir que es por ahora una democracia, cuando sí denota una jerarquía de alguien sobre otra persona. Y te platicaba precisamente el origen de este episodio, porque yo notaba diferentes distanciamiento, no sé cómo mencionarlo, pero cuando te saludabas, a lo mejor hablando yo en mi ámbito laboral con el director de la empresa, pues era distinto el que te recibiera el director y que te recibiera con un apretón de manos, ahora con un choque de puños, sí. Como que sí baja un poquito la guardia
en cuestión de que ahora sientes al director de la empresa o al dueño de la empresa en un nivel un poquito más abajo, no más abajo, ¿no? Pero un nivel un poquito más de confianza de poder hacer el choque de puños. Yo siento que ese choque de puños sí denota un poco más de democracia, porque ahí no hay una manera en la cual otra persona puede ejercer fuerza sobre ti. En el caso de Donald Trump, simplemente, exacto, sí, salvo que fuera algo de un choque de puño con agresividad, pero ya sería algo muy notorio. No sé qué piensas tú. Sí, claro, y esto es importante también porque creo que las distancias son relevantes, más allá del distanciamiento social y la necesidad de las distancias para evitar algún contagio ahora en la pandemia. Creo que las distancias son importantes porque la visión o la vista distorsiona, ¿no? Claro. O sea, la cercanía con la que vemos a la otra persona pues distorsiona la manera en la que la percibimos. Entonces, con un saludo de manos o un abrazo que solía ser antes, el saludo de manos y el abrazo y tal, pues creo que tenías a la persona más cerca y era más fácil que te impusiera una jerarquía, a lo mejor de respeto, a lo mejor de pues estableciendo su posición. Y ahora con la distancia del puño que tienes, pues se elimina o se pierde esa posibilidad de sentirte intimidado o sentirte un poquito con más respeto hacia la otra persona, puesto que ya no está tan cerca como solía estar antes. Exacto, sí, entonces para mí sí es muy importante cómo se ha modificado, sí ha democratizado como era en su inicio el origen del estrechamiento de manos. El choque de puños yo siento que sí democratiza, precisamente porque elimina esa forma no verbal en la cual la otra persona puede imponer su jerarquía, o en la cual puedes tú también interpretar qué tanta imposición te pone la otra persona, qué tanto resistencia te pone en la forma en cómo lo saludas. Te digo, revisando diferentes análisis del lenguaje corporal, pues demuestran precisamente, hasta te dicen, ¿no? Cómo debe ser un buen saludo. Cuando vas a una entrevista de trabajo, te dicen cómo debes de saludar, cuánto tiempo tiene que durar el saludo, que son no más de 2 segundos, la cantidad de fuerza que debes de aplicar. Entonces son diferentes cosas que sí, obviamente este lenguaje no verbal sí es algo importante que con la pandemia, pues el distanciamiento social ha eliminado y pues hemos modificado, obviamente, ¿no? Claro, y hablando un poco de estos cambios que hemos tenido con la pandemia, pues es algo que en la historia ya se ha gestado y ya ha pasado anteriormente, ¿no? Porque con lo que estábamos investigando e indagando acerca de los saludos, pues nos dimos cuenta cómo en la Edad Media, anteriormente, pues, se daba un beso como señal y fidelidad para sellar acuerdos, ¿no? Sí. Y es algo que se cree que con el paso del tiempo, cuando llegó esta epidemia de la peste negra que azotó a Europa, pues en Francia al menos este beso para sellar acuerdos se eliminó precisamente por la peste. Claro. Y es algo que podemos ver reflejado ahora en nuestro contexto actual. Claro. Pero yo siento, y ya a manera de cierre de este video corto que esperamos les haya gustado, que vamos a seguir haciendo estos tipos de videos. Ya a manera de cierre, yo siento que el tema del puño, platicaba con mi hermano, a mi punto de vista siento que se va a terminar erradicando. Digo, obviamente con el medio de las vacunas, con el medio del diferente avance que va bien el tema de la pandemia, no como quisiéramos, pero va avanzando poco a poco. Con el paso del tiempo siento que sí se va a retomar, para mi punto de vista o a mi manera de verlo, sí se va a retomar al menos el estrechamiento de brazos, de manos como tal, el tradicional que conocemos, ya que sí es una herramienta muy importante, sobre todo en la parte política, en la parte laboral, sobre todo en esos dos aspectos siento yo que toma mucha relevancia este estrechamiento de manos, ya que sí denota o puede delimitar una comunicación muy rápida de comunicarnos o de dar un mensaje hacia la sociedad o hacia la otra persona por medio de este contacto físico. No sé qué pienses como cierre. Claro, sí, considero que como dices, pues con el paso del tiempo y conforme se vaya retomando un poco esta normalidad o algunas de las normas sociales que se tenían antes de la pandemia, pues creo que sí, este estrechón de manos seguramente va a volver, como ya decíamos, para establecer estas jerarquías. Claro. Y también pues los invitamos a que reflexionen constantemente sobre estas normas sociales, estas acciones que cotidianamente hacemos y podríamos decir que ya está casi sin pensarlas, porque pues simplemente se van repitiendo con el tiempo, algunas van cambiando, pero pues con el paso del tiempo van volviendo a su normalidad. Claro, y es importante entender cuál es el origen, cuál era el principal propósito, de dónde se originó. Es importante conocerlas para saber de qué manera podemos influir en la sociedad y cómo más bien el contexto en el cual nos desempeñamos actualmente por las diferentes situaciones, pues van modificando estas costumbres que a final de cuentas las vamos adoptando con el paso del tiempo, se van
normalizando, pero entender de dónde se origina creo que es algo interesante, más allá de dato curioso, de brevario cultural que tengamos, pues entender que es una comunicación importante y de entender que el saludo pues va más allá de un simple contexto de amistad o de cortesía, sino sí trae un trasfondo importante. Y pues los invitamos a que nos sigan viendo en los próximos episodios. Por ahí apóyenos, denos like, coméntenos y síganos sobre todo en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. No sé si quieres agregar algo. Sí, claro, simplemente que se suscriban a nuestro canal de YouTube y pues nos vemos en un próximo video. Hasta luego.